buenas, bienvenidos una semana más aquí a Profesor Ciencia. Hoy, como siempre, empezaremos con un problema de matemática, un sistema de inecuaciones que nos han hecho llegar a través del Classroom, una alumna, y acabaremos con un problema de física, en este caso del campo eléctrico, calcular trabajo eléctrico, y en la sesión de noticias, avances tecnológicos, hoy ha entrado la primera pregunta de un alumno que nos ha preguntado si es posible viajar en el tiempo. Así que intentaré en este caso responderle la pregunta lo mejor que pueda. Ahora seguimos con el programa. Bueno, pues vamos a empezar con matemáticas, como siempre empezamos con matemáticas. En este caso es una alumna, nos ha hecho llegar un sistema de inecuaciones a través del Classroom. Ya os sabéis, cualquier duda que tengáis de física y química, ahí tenéis el Classroom, uniros, o si no, a través de nuestro email, también tenéis el email, nos hace llegar. Empezamos con el problema, en este caso son dos inecuaciones de dos incógnitas. Hay que tratarlo como si fueran ecuaciones simples, ¿vale? Es decir, aunque sean ecuaciones son mayor o igual, en este caso hay que tratarlo como ecuaciones. ¿Qué significa eso? Hay que intentar representarla y después ver los puntos de corte entre ellas para ver la zona que es factible, cuál es la solución. Porque cuando tenemos una sola inecuación, pues x mayor que 2 o 3 mayor que 3, así vamos de 3 al infinito. Aquí simplemente tenemos que representar cada una de ellas en tablas y después hacerle la gráfica. Para ello voy a nombrar esta la 1 y esta la nombro la 2. Yo no voy a despejar, ¿vale? Si queréis despejar, por ejemplo, la y ponéis 9 menos x, podéis hacerlo. Yo la voy a dejar tal cual porque después a la hora de representarlo me es más fácil. Entonces, haré la tabla 1 y vais a ver por qué no despeja ni la x ni la y, porque le voy a dando valores a la x y a la y a mi antojo. Es más sencillo y espero que también os resulte a ustedes sencillo. Si no, pues ya sabéis, despejáis la y le dais valores a la x como estáis acostumbrados a hacerlo en la ESO en primero de bachillerato. Yo, por ejemplo, voy a empezar dándole la x0. ¿Por qué le doy a la x0? Básicamente porque es el punto de corte con el eje y, donde la x0. Vale, entonces si le doy a la x0, si esto es 0, 9 tiene que ser igual, y tiene que ser igual a 9. Así que tendremos el punto de corte con el eje y, donde x es 0 y la y es 9. Se me ha olvidado poner aquí xy. Y ahora voy a hacer punto de corte con el eje x, que la y es 0. Entonces, si la y es 0, si esto es 0, x tiene que ser igual a 9. Vale, si lo tratamos como si fueran ecuaciones, ¿vale? ¿Ya con 2 puntos podríamos representarla? Sí. Yo siempre os recomiendo que deis un valor más, un par de ellos más. ¿Cuáles, por ejemplo, le podemos dar? Pues, por ejemplo, el que queráis. Por ejemplo, si le doy el valor, por ejemplo, menos 1 aquí, la y al pasarla para allá me va a quedar, no va a dar menos 1 porque nos va a quedar demasiado grande. Y, por ejemplo, vamos a intentar darle el valor entre 0 y 9, por ejemplo, no sé, se me ocurre dar 3. Si la equivale es 3, te pasa aquí restando, 9 menos 3 serían 6, ¿vale? Ya con esos 3 puntos tendremos para representarla. Después nos faltaría el punto de corte entre ellas, que ahora lo vamos a hacer. Ahora vamos a calcular la tabla 2, ¿vale? Para ello hacemos prácticamente lo mismo, ponemos aquí xy, calculo los puntos de corte, primero cuando la x vale 0, cuando la x vale 0, esto es 0, sería 2 entre 3, 4, y cuando esto vale 0, sería 2 entre 2, sería a menos 6, ¿vale? Ya podríamos dibujarla así, pero claro, vamos a darle un valor más y después con el punto de corte ya nos va a quedar perfecta, ¿vale? ¿Qué valor, por ejemplo, le podemos dar? Pues le vamos a dar el valor a la x3. Cuando vale 3, 2 por 3 serían menos 6, al pasar para allá sumando, 18 entre 3 más 6, ¿vale? Ya, así que la podríamos dibujar, ¿vale? ¿Cómo la dibujamos? Pues hacemos un eje de coordenadas, ¿vale? Dibujamos aquí, si en casa tenéis cuadritos, a lo mejor con reglas. Yo no he podido hacerlo con reglas ni cuadritos, así que no me van a quedar muy parejos. En este caso no va a quedar muy central.
Hacemos la gráfica, empezamos por esta. Cuando la x vale 3, la y vale 6. 1, 2, 4, 5 y 6. ¿Vale? Más o menos. Cuando vale la x0, la y vale 9. 7, 8 y 9. Y cuando vale 9, vale 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Para que más o menos me cuadre. ¿Vale? Si un poquillo de follería, cuidadito con los cuadritos, con las reglas, ¿vale? Hacerlo bien, ¿vale? Y ahora la siguiente, cuando la x vale 0, la y vale 4. 1, 2, 3, 4. No, sería 1, 2, 3, 4, sería esta la primera. Cuando vale menos 6, vale 0. 1, 2, 3, 4, 5, vale 0. Cuando vale 3, vale 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Menos, mira, nos haría esto. Me decía que esta gráfica se van a cortar aquí, que ahora lo calcularemos y diré cómo se calcula, ¿vale? Vale, es muy sencillo, ya tendríamos dibujado, ¿vale? Antes de calcular este punto, vamos a ver la zona factible de cada recta o de cada ecuación. Yo cojo un truco muy sencillo, que es coger el punto 0, 0, que es este punto de aquí, y verificar si cumple o no cumple la ecuación. Si aquí, por ejemplo, cojo el 0, 0 y la sustituyo a la primera, me va a quedar 0 mayor que 9, que no es posible, porque 0 no es mayor que 9. Por lo tanto, muestra la gráfica 1 y el 0, 0 está aquí abajo. Deberíamos coger la parte de arriba, es decir, a la hora de dibujar, dibujaríamos la parte de arriba. No voy a dibujarlo todo porque no tengo más colores, para no liar a la zona factible entre las dos, ¿vale? Ahora la segunda, igualmente, vuelvo a coger 0, 0, un pequeño truco para no ir probando números y números ni hacer la doble, ¿vale? Cojo el 0, 0 y en este caso me va a quedar 0 mayor que 12, tampoco es permitido, es decir, que la zona que incluya el 0 no valdría, es decir, mi zona factible iría hacia arriba. ¿Vale? Está claro que la solución va a ser esto de aquí. Yo, como lo he echado, se me va un poquito para arriba de la pizarra, pero sería en concreto esta zona, ¿vale? Vamos a necesitar este punto, puesto que este ejercicio es de primer bachillerato, y en segundo, por ejemplo, sí que piden los vértices, los puntos de corte entre ellas, para averiguar la función optimizada. Yo lo voy a explicar para que lo tengáis, porque este sería un vértice y este sería otro, ¿vale? Entonces digo, este ejercicio no es de calcular la función optimizar. En segundo, estos dibujos salen aquí abajo y sí que hay que calcular los puntos entre ellas. ¿Por qué? Porque son los vértices. Entonces vamos a calcular este punto, que sería un vértice. Vale, para ello lo que hacemos es tratar el sistema de ecuaciones como si fuera un sistema de ecuaciones que sabía hacer, y si no sabía hacerlo, ya sabéis, tiene el M del programa o el claro unido, y no me importa hacer un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. O también podéis tirar de YouTube, que tenéis algunos que otros resueltos. Vale, ahora cogemos la ecuación de abajo. Vale, voy a hacerlo por sustitución, ¿vale? Voy a despejar la X, podéis despejar la Y, la que más coraje dé, hacerlo por reducción, voy a despejar la X, que sería 9 menos Y, y la sustituyo abajo. Vale, me va a quedar menos 18 más 2Y más 3Y igual a 12. Más esto me queda 5Y, y esto sería 12 más 18, 30. 30 entre 5, la Y me sale 6. Y si la Y vale 6, la X vale 3. ¿Vale? Que más o menos es, claro, como no lo hemos hecho a ojo, más o menos este es el punto 3, 6, ¿vale? Aunque no está hecho a ojo, ¿vale? Hacerlo ustedes bien, ¿vale? Con regla y con los cuadritos, ¿vale? Entonces la zona factible o la zona permitida o la solución del sistema de ecuaciones sería desde aquí hacia adelante, ¿vale? Vuelvo a repetir en segundo de bachillerato. La zona factible queda un poquito más por abajo. Si queréis, en el siguiente programa puedo resolver uno con función optimizar, ¿vale? Y ahí vais a ver que los vértices, como he calculado aquí, son importantes de calcular para calcular la función a optimizar. Hasta aquí el problema de matemática. Espero haber resuelto la duda. Y ahora seguimos con más contenido en el profesor Ciencia.
Bueno, aquí en esta sesión de avances tecnológicos, de noticias científicas, hoy un alumno nos ha llegado una pregunta un poco peculiar, ¿vale? Yo pensaba seguir hablando de las energías, pero me ha hecho gracia la pregunta y voy a intentar un poco respondérsela en la medida posible sin entrar mucho más en detalle, porque se escapa un poco y necesitaríamos horas y horas de programa para explicarlo bien. La pregunta es, ¿podemos viajar en el tiempo? La respuesta, sí, pero con limitaciones, es decir, existe la ley de la termodinámica y sobre todo existe la ley de la relatividad de Einstein, la cual nos dice que el espacio donde nosotros normalmente vivimos, ¿no?, está formado por 3 dimensiones más una cuarta que no vemos y que está ahí presente, que es el tiempo. Vale, entonces lo que nos dice la teoría de la relatividad y los principios de la termodinámica es que el tiempo es lineal, el tiempo no va hacia detrás, es decir, que lo que nos permite la relatividad y las ecuaciones de la termodinámica es viajar en el tiempo hacia adelante. Un chiste malo de físico es que todas las personas somos viajeros en el tiempo porque estamos avanzando en el tiempo, es decir, todos somos viajeros en el tiempo. Pero yo creo que esto no es lo que el alumno quería escuchar. El alumno quería escuchar si podemos viajar en el tiempo o podemos retroceder. Vale, volviendo a la relatividad de Einstein, sí que podemos viajar en el tiempo. Cuando hace años hicieron la película de los Simios, ¿vale? Cuando Charlton Heston vio que estaba en la Tierra, pero era años después, ¿cómo puede suceder esto? Muy sencillo, porque la relatividad sí que nos permite decir que el tiempo, que cada uno tenemos un reloj biológico, digamos que como el tiempo es relativo, porque el tiempo depende de la longitud, depende de la profundidad, depende del volumen en el que esté, es decir, que el tiempo es relativo, y el tiempo se ve afectado por la gravedad y se ve afectado por la velocidad. ¿Qué significa esto? En este caso, si tenemos un astronauta que viajará a velocidad de la luz o velocidades cercanas, porque ahí está la limitación física, es decir, no podemos viajar a más velocidad de la luz. Si viajara a más velocidad o velocidad cercana a la luz, sí que es verdad que nuestro reloj biológico se ralentiza, es decir, el ejemplo de la paradoja de los gemelos, ¿vale? O en este caso la película de los Simios, donde ese astronauta volvía a la Tierra años después y su reloj biológico se había ralentizado un montón y él era joven y en la Tierra habían pasado pues un montón de años, ¿vale? Un ejemplo muy tonto así, para no entrar mucho en detalles cálculos, si consideramos viajar a velocidad cercana de la luz y estuviéramos un año viajando en el espacio a regresar a la Tierra, digamos que nuestro reloj biológico, digamos que se había ralentizado, mientras que a lo mejor nuestros amigos o nuestros padres tendrían 20 años más. Entonces, una forma de viajar en el tiempo es con una nave espacial y viajar a velocidad cercana a la luz. Pero eso mismo ahora mismo está un poco limitado. Ahora vuelvo a ello, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo que sí existe. Por ejemplo, hay un astronauta ruso que tiene el récord Guinness de haber estado más tiempo en la Estación Espacial Internacional, ha estado concretamente más de un año y es el primer viajero en el tiempo que tenemos en la Tierra, pero su reloj biológico apenas se ha ralentizado unas 20 milésimas de segundo. Sé que para algunos de vosotros diréis, eso no es nada. Para los que estudian en este campo es algo maravilloso porque es el primer viajero o la primera persona que ha ralentizado su reloj biológico, pero no es el único. Es decir, cualquier alpinista que suba al Himalaya, al carecer de gravedad, que es lo que le pasaba al astronauta, su reloj biológico se ralentiza, pero se ralentiza muy poco. Otro ejemplo muy tonto son los, que ahora está de moda por el volcán en Tenerife, que son los satélites geoestacionarios del tiempo, de climatología. Es decir, esos satélites, por estar en gravidez y por estar a una velocidad que ya sabéis que tiene que ir en acorde con la Tierra, por estar a esa velocidad y estar en gravidez, todos los días los informáticos y los físicos tienen que ralentizar su reloj unos 38 milésimas de segundo para que vaya acorde con el tiempo en la Tierra. Si no, esos satélites o el Meteosat, por ejemplo, nos daría el tiempo con 38 milésimas de segundo más tarde. Estos son ejemplos cotidianos que nos demuestran que el tiempo es relativo. Pero claro, viajar en el tiempo, como viajó Charlton Heston en la película, o como por ejemplo si habéis visto últimamente las películas, las series de S.H.I.E.L.D. o Star Trek, ¿vale?, que viajaban en el tiempo ahí con velocidades cercanas a la luz, físicamente eso es casi imposible. No hay
combustible, no hay un material que nos permita viajar a esas velocidades. ¿Existen atajos para viajar a esas velocidades? Existen los denominados agujeros de gusano, que matemáticamente sabemos que existen, ¿vale? Y en el mundo cuántico, para entrar en ellos, sabemos que existen, y cogiendo esos atajos, digamos que podíamos ir a sitios muy lejanos, a velocidades muy cercanas a la luz, y sí que podríamos bajar en el tiempo si volvemos a retroceder o volvemos a venir a la Tierra, como ocurre en la película Interestelar. Si la habéis visto, es una de las mejores películas que hay, con menos errores físicos que tiene esa película. ¿Y por qué digo esto? Porque para viajar en el tiempo y viendo las series de ciencia ficción, físicos han estado intentando averiguar cómo solucionar ese problema de la velocidad de la luz, de no sobrepasarla, porque estaríamos infringiendo las leyes de la física, que no podemos ir a grandes velocidades de la luz. Para ello, Alcubierre, que es un físico, digamos que ha hecho su propia métrica, no su propia métrica, pero es que sí ha resuelto un problema de las ecuaciones de Einstein de la relatividad. Y él propone un poco de meter la nave espacial en una región, meterlo como una burbuja y deformar el espacio-tiempo, y así la nave no superaría la velocidad de la luz, pero sí que nos permitiríamos desplazarnos a grandes sitios que están a años luz sin sobrepasar las leyes de la física. Pero claro, todo tiene sus inconvenientes. ¿Cuál es el principal inconveniente? Que necesita antimateria o materia negativa. Eso no es problema, porque sabemos que existe, incluso se puede fabricar, aunque necesitaríamos una gran cantidad de materia negativa, que al igual que los gusanos, igual que los agujeros de gusano, es imposible de fabricar o mantenerlo estable durante mucho tiempo. Entonces, ahí tiene el primer inconveniente. Pero aquí ya empieza a entrar el mundo cuántico. ¿Qué es el mundo cuántico? Todo el mundo hemos hablado, o hemos escuchado hablar de los ordenadores cuánticos, o los que hemos estudiado física, nuestra mayor pesadilla era estudiar cuántica, o los alumnos que estén en segundo de bachillerato están estudiando química, y empezáis a ver la dualidad de onda-corpúsculo. ¿Qué significa eso? Que en el mundo cuántico las cosas funcionan de otra forma distinta. Se pueden infligir las leyes de la física que conocemos, como por ejemplo viajar a una velocidad mayor de la velocidad de la luz, pero solamente a un mundo cuántico, un mundo muy muy pequeñito. Y ahí sí que a lo mejor la métrica de Alcubierre tiene cabida. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho antes, dilatar el tiempo o viajar a una velocidad superior a la luz no está permitido en el mundo que conocemos, pero sí en el mundo cuántico. ¿Y por qué? Si a la métrica de Alcubierre, con esa burbuja que él describía, quitamos la materia, que en el mundo cuántico lo podemos hacer, digamos que ya no inflige una de las principales inconvenientes que tiene, que es las condiciones energéticas, que le impide las leyes de la termodinámica. A no tener gravedad, ya no necesitaría esa materia negativa o una gran cantidad de materia negativa, y sí que podría deformar y impulsar la nave a una gran velocidad. Pero claro, ¿cómo llegamos o cómo metemos una nave pequeñita en un mundo cuántico? Todos hemos visto Los Vengadores. Algún día podrá ser posible meternos en un mundo cuántico y viajar. ¿Y podemos viajar hacia atrás también en el mundo cuántico? Pues sí. De hecho, había un grupo de científicos rusos, estadounidenses, suizos, que han estado haciendo investigaciones con ordenadores cuánticos e increíblemente han retrocedido medio segundo el reloj biológico de partículas subatómicas en ordenadores cuánticos. Es decir, tendremos que meternos dentro de un ordenador cuántico para poder viajar en el tiempo. Y claro, aquí ya empiezan muchos interrogantes. Y empezarían los filósofos a preguntarse, oye, si viajamos en el tiempo, infligimos las paranoias de como pasaba con Regreso al Futuro, ¿no? Es decir, que me encuentro con mi padre, me encuentro con mi abuelo, y qué pasa si lo mato antes que me engendre, ahora yo ya no existo. No voy a entrar ahí porque estaríamos debatiendo todo el día. En el mundo cuántico, como ya sabes, como ya he dicho antes, no cumplirían todas las propiedades de la física que conocemos actualmente, y como ya sabéis lo que estudié química en segundo bachillerato física, las partículas pueden coexistir en dos estados distintos a la vez. ¿Qué significa eso? Puedo estar aquí explicando, pero a la vez puedo estar en vuestra casa sentado tomando un café con vosotros, o lo que ya conocéis del gato de Rödinger, ¿vale? Es decir, si no lo miramos, puede estar vivo, puede estar muerto, es decir, no lo sé, puede coexistir de las dos formas a la vez.
pero va mucho más allá de los avances de lo que dijo Rödinger hace 100 años, es decir, esto va más allá. Es decir, en el mundo cuántico que conocemos o en los ordenadores cuánticos, digamos que se distorsionan las líneas del tiempo, que las había escuchado seguramente en series o en películas de ciencia ficción, pero no es tanta ciencia ficción, pero sí es pura teoría. Y es que el gato de Rödinger en sí puede estar a la vez vivo o muerto, pero también puede estar tomándose el veneno o simplemente puede estar bebiendo agua. Yo puedo estar aquí explicando el programa, puedo estar en vuestra casa, o puedo estar tomándome un café, o puedo estar yendo a vuestra casa. Es decir, que se distorsiona completamente el espacio-tiempo y hace que podamos retroceder. Ya te digo, científicos lo han conseguido retroceder en el tiempo o su reloj biológico, partículas subatómicas en un ordenador cuántico. ¿Qué han conseguido con ello? Y ya vuelvo otra vez a los del tiempo, que los ordenadores cuánticos aún tengan más memoria y sean capaces de almacenar más memoria de la que ya almacenaba. Resumiendo, porque si no me voy a perder un poquito y os voy a liar un poco. Digamos que podemos viajar en el tiempo, sí, ya sabemos cómo, a grandes velocidades y careciendo de gravedad, o esperando que en un futuro avance todo esto del mundo cuántico, nos metamos dentro del mundo cuántico y podamos retroceder y ya vendrán todas las paradojas que después los filólogos nos quieran imponer. Espero haber resuelto la duda lo mejor posible y ahora seguimos con más contenido en el Progreso de Ciencia. Ahora seguimos con un problema de física, en este caso campo eléctrico, que nos ha hecho llegar un alumno a través también del Classroom, ¿vale? El problema dice lo siguiente, ahí tienes el enunciado por si lo queréis leer mejor. Yo también ya he puesto los datos. Dice dos cargas, se supone que puntuales, claro está. Q1 y Q2, ¿vale? Estos son los valores y los signos. Se colocan en los puntos 3, 0 y 0, menos 4. Como siempre digo, el esquemita es fundamental, tanto en el eléctrico como en el vibratorio, como en el magnético y, por supuesto, en el plano inclinado. Datos y dibujitos, ¿vale? En este caso tenemos la carga Q1, que la tenemos en el 3, 0. En la Q1 y tenemos la Q2 en el 0, menos 4. En el vacío, ¿vale? Por eso me da la constante eléctrica en el vacío, que es 9 por 10 a la 9. Y se dibuje un esquema del campo eléctrico creado por cada carga en el punto 0, 0. Y calcule el campo eléctrico total en dicho punto. Vale. Esta carga os recuerdo que es negativa y os recuerdo que el campo eléctrico, vamos a ponerlo aquí, de una carga negativa, las líneas del campo eléctrico son líneas radiales que mueren o van hacia la carga, ¿vale? Ya me gusta decir que mueren porque es como un sumidero, es decir, va hacia la carga, es decir, ojito, como me dice en el 0, 0, tengo que mirar hacia aquí y pintar para allá el campo eléctrico, ¿vale? No puedo en este punto porque me lo piden en este, ¿vale? Cuidadito siempre sobre el punto donde me la piden, ¿vale? Y la Q2 como es positiva, las líneas de un campo eléctrico positiva salen, es decir, nacen de él, ¿vale? Si en este caso si miramos para acá, sería para acá, ¿vale? Ese sería el campo eléctrico que cada una crea. Si hacemos la suma vectorial, ¿vale? Más o menos sería así. Ese sería el campo eléctrico total. Como veis tiene coordenadas y coordenadas J, que ahora vamos a calcularla, ¿vale? Más la formulita del campo eléctrico no es más que la constante eléctrica, ¿vale? Que es esta que nos da, la carga que lo origina, partido la distancia, ¿vale? Al cuadrado, ¿vale? Así que si volvemos aquí, el campo eléctrico 1 sería la constante, la carga 1 y la distancia sería esta que es de aquí, como es 3, 0, es decir, la distancia sería 3, ¿vale? Al cuadrado. Y el vector unitario hemos dicho que es en este caso I positivo, ¿vale? Lo pondríamos así, ¿vale? Mientras que la carga 2, al mirar el esquema nos sale J positivo, ponemos la formulita. Y en este caso la distancia sería 1, 2, 3 y 4, y sería 4 al cuadrado J.
Vale, yo lo tengo por aquí calculado, si no me equivoco. El campo eléctrico total sería este más este. Y si yo no me equivoco más, porque me ha quedado número muy redonda, espero no haberme equivocado, es 8i más 6j. Y no olvidaros poner las unidades del campo eléctrico, que no es más que Newton partido Coulomb, ¿vale? Newton partido Coulomb, las unidades del campo eléctrico, ¿vale? Importante ponerlo. Si os preguntaran por el valor absoluto, pues este al cuadrado más este al cuadrado y le hacemos la raíz. Como yo entiendo que el ejercicio solamente me pide el esquema y que calculemos el valor, no es decir, no me pide el valor del módulo, no lo calculamos, ¿vale? Pero sería el cuadrado de esto más el cuadrado de lo otro. Vale. Y en el apartado B me dice, oye, calcule el trabajo necesario para llevar la Q1 hasta el 0, ¿vale? Aquí hay dos formas de hacerlo. O bien lo hacemos por potenciales, es decir, tendríamos que calcular el potencial original aquí, el potencial aquí, después el potencial aquí. Yo creo que así un poco más lioso, aunque es sencillo, ¿vale? Siempre el trabajo calcularlo a través de energías o potenciales porque no es un vector, ¿vale? Entonces yo voy a calcular por energía, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué significa por energía? Voy a calcular la energía potencial eléctrica inicialmente. ¿Cuál es la energía potencial eléctrica inicialmente? Como esta es la que se mueve, hay que calcular por Pitágoras esta distancia, que no es más que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, sería 25, la raíz de 25, 5, ¿vale? Lo repito, que esto viene de hacer el módulo de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, ¿vale? Vale, si calcularíamos la energía potencial inicial, que es donde está la carga, y esto no es más que la energía potencial, no es más que la constante eléctrica, la carga 1 que tenemos, la carga 2, ¿vale? Partido, en este caso la distancia en el cuadrado, ¿vale? Que en este caso sería 5, ¿vale? ¿Vale? Mientras que la energía potencial final ahora sería llevar esta carga, llevarla aquí. La distancia en vez de 5 es 4, que lo hemos puesto también aquí antes en el campo eléctrico, ¿vale? Pero sin el cuadrado, ¿vale? Y el trabajo, por definición, no es más que menos el incremento de energía potencial, ¿vale? Es decir, que sería menos la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Calcularíamos esto, que yo lo tengo por aquí. No tengo resultado. Sí, lo tengo. La potencial inicial, si yo no me equivoco mal, sería menos 1,54 por 10 elevado a menos 7 julio, ¿vale? La unidad importante. Y la energía potencial final sería menos 1,92 por 10 elevado a menos 7 julio, ¿vale? Restaríamos final menos inicial y cambiamos el signo. Si hacemos todo eso, a mí me queda que el trabajo es 3,8 por 10 elevado a menos 8 julio, ¿vale? Y este sería el trabajo para llevar la carga de donde está al 0,0. ¿Podemos hacer también por potenciales? Sí. Calculamos este potencial aquí. Calcularemos el potencial de 2 aquí, el potencial de 2 aquí. Final menos inicial, lo multiplicamos por carga 1, también lo podríamos hacerlo así, ¿vale? He preferido hacerlo por energía porque en este caso lo he visto más fácil. Si queréis que otro día lo haga por potenciales, ya sabéis, ya tenéis el medio programa, el Classroom, uniros y decir, oye Andrés, pues haz lo del trabajo, hazlo por potencial. Y hasta aquí el programa de hoy, donde ya sabéis que hemos resuelto un problema de matemáticas de un sistema de ecuaciones. Hemos intentado resolver la duda del alumno de poder viajar en el tiempo, ya sabemos que es factible viajar hacia adelante, y lo de viajar hacia atrás, pues habrá que esperar un poquillo más. Y hemos resuelto un problema del campo eléctrico que también han hecho ya a través del Classroom. Ya sabéis, cualquier duda, ahí tenéis el email del programa, el código del Classroom, uniros y mandar vuestras dudas. Hasta aquí el programa de hoy y hasta la semana que viene.